décadas de paz, orden y progreso porfiriano habían transformado al país. A pesar de ello, la gran mayoría de la población sufría las injusticias que provocaba la concentración del poder y la riqueza en unas cuantas manos. Los campesinos vivían en condiciones precarias, mientras los hacendados eran dueños de la mayor parte de las tierras cultivables del país. Los grupos indígenas que se opusieron al despojo de sus tierras fueron reprimidos. Los obreros trabajaban largas jornadas a cambio de salarios insuficientes. La clase media se convirtió en la principal crítica del gobierno porfirista al ver que el poder y la riqueza se mantenían en manos de unos cuantos. Porfirio Díaz estaba a punto de cumplir 80 años y no parecía decidirse a escoger un sucesor. Los norteamericanos, favorecidos por Díaz, recelaban de su política cada vez más independiente y nacionalista. Las expresiones de inconformidad comenzaron a brotar en algunas regiones del país. Hubo huelgas en Cananea y Río Blanco, se crearon partidos políticos y periódicos de oposición. La publicación de La sucesión presidencial en 1910 creó en el país un clima de expectación. Porfirio Díaz preparaba su séptima reelección. Francisco I. Madero, hijo de un rico hacendado de Coahuila y de ideales democráticos, se manifestaba abiertamente en contra de la dictadura porfirista. Organizó el Partido Antireeleccionista e inició una campaña electoral por el país, hecho insólito en aquel entonces. Cuando la fuerza política de Madero creció, Díaz lo encarceló en San Luis Potosí y se declaró ganador de las elecciones. En la cárcel, Madero redactó el Plan de San Luis, mediante el cual llamó a una rebelión armada para el 20 de noviembre de 1910. Numerosos grupos se levantaron en contra de Díaz. Abraham González, Pascual Orozco y Francisco Villa se levantaron en el norte del país y más tarde Emiliano Zapata se unió a la revuelta en el sur. Díaz renunció a la presidencia y a 6 meses de iniciada la revolución, abandonó el país. En 1911, Madero entró triunfalmente en la Ciudad de México. Ese año fue nombrado presidente. A los revolucionarios no les gustó que Madero dejara el ejército federal en manos de los antiguos generales porfiristas. Por ello, se levantaron en armas contra él Pascual Orozco y Emiliano Zapata, quienes exigían la restitución de tierras a los pueblos mediante el Plan de Ayala. Félix Díaz, sobrino de don Porfirio, y Manuel Mondragón se levantaron en la Ciudad de México durante la Decena Trágica. Madero confió a Victoriano Huerta el mando de las tropas leales al gobierno. Huerta pactó con los sublevados y capturó a Madero en el Palacio Nacional. Los asesinatos del presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez provocaron la reacción armada de los revolucionarios. Venustiano Carranza promulgó el Plan de Guadalupe en contra del dictador Victoriano Huerta y creó el Ejército Constitucionalista, conformado por 4 grandes divisiones: el Ejército del Noroeste, comandado por Obregón; la División del Norte, encabezada por Villa; el Ejército del Noreste, al mando de Pablo González; y el Ejército Libertador del Sur, dirigido por Zapata. Juntos atacaron a Huerta. Finalmente, Huerta renunció y salió al exilio en 1914. La victoria del Ejército Constitucionalista no significó el final de la lucha armada. Discordias entre los principales jefes revolucionarios, Zapata y Villa, exigieron una solución inmediata a las demandas agrarias y populares, mientras Carranza y Obregón optaron por la creación de un gobierno estable y soberano, que se basara en el acatamiento de las leyes. El de 1915 fue el año de las batallas, de hambre y del caos político. Las tropas de ambos bandos saqueaban los campos y las ciudades, los bandidos aprovechaban el desorden para robar y asesinar. Esta situación hizo necesario que se reunieran los diputados en Querétaro para crear la Constitución, que se firmó en febrero de 1917. En ella se consagraron las garantías individuales, la soberanía sobre los recursos de la nación y los derechos de campesinos y obreros. En 1919, Venustiano Carranza logró consolidar su poder. Zapata fue asesinado alevosamente en Chinameca y Villa
derrotado por Obregón, vio reducida su gloriosa división del norte a un puñado de fieles guerrilleros. Después de 9 años de guerra y más de 1 millón de muertes, la nación parecía encaminarse hacia la paz. Al terminar su mandato presidencial, Carranza quiso designar como sucesor a un civil. Obregón, que esperaba ser presidente, se rebeló en contra de Carranza y lanzó el Plan de Agua Prieta. Finalmente, el jefe del ejército constitucionalista trató de huir, pero fue muerto en Tlaxcalantongo, una pequeña aldea en la Sierra de Puebla. Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra